Ya cuando mi mamá vio que me clavaron una aguja y que ya no sentí nada, dijo, ya no está fingiendo. Dijo, ok, y la doctora también se asustó y le dijo, mira, no sé qué sea, pero tienes que llevarlo con un neurólogo ya. Yo ya no sentía ni mis manos ni mis piernas y ya no podía caminar. El doctor dice, ok, vámonos a... ¿Tienes seguro? Sí, vámonos al IMSS. Necesita que lo internen en urgencias ya porque necesita empezar el tratamiento. ¿Qué de malo hice? O sea, a esta edad, ¿sabes? Como para que me pase esto. Quiero recuperarme por mí porque no me quiero quedar postrado en una cama. O sea, eso inconsciente o conscientemente era una posibilidad de que pudieras quedar como estabas. Que las personas que tienen o tuvieron Guillain-Barré son más propensas a volver a tenerlo. Este podcast nace de nuestras pláticas eternas, nuestras risas y lágrimas, pero sobre todo de esas mentadas de vida que duelen, incomodan, confrontan y nos dan en la madre. Bienvenidas y bienvenidos a este podcast de conversaciones entre dos generaciones, dos psicólogas, bueno, yo en proceso, dos mujeres que se quieren, se retan y comparten la vida desde un vínculo único. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda temporada de Mentadas de Vida. Estamos muy contentas, muy emocionadas de poder compartir con ustedes este espacio. Y hoy iniciamos con nuestra temporada de invitados y nada más tenemos que al mejor invitado que podíamos haber tenido, padrinazo de lujo, mi sobrino Fernando Rivera, Rosa Rivera, lo adjudico como parte del hermano de la familia. Y bueno, estamos muy contentas de tenerlo aquí y bueno, Fer, dinos. Bueno, estamos muy felices que estés aquí. Fer es una persona muy importante para mí, es mi primo hermano, y pues para ti tu sobrino. Sí, y también súper importante porque la verdad es que más que un sobrino eres como lo más cercano que tengo a un hijo y hemos compartido muchas cosas y para mí, ya ven, les dije que iba a llorar. Es muy emocionante que estés aquí con nosotros. Gracias por compartir tu historia, que es una historia, creo yo, muy complicada, poco común. No es algo que le pase a muchas personas. Y pues bueno, antes de iniciar y todo, queremos que tú te presentes porque nosotras ya hicimos aquí una breve introducción, pero ¿quién eres, Fer? Bueno, primero que nada les agradezco la invitación. Muchas gracias por considerarme para venir aquí. Y pues yo soy Fernando Rosa Rivera. Actualmente soy abogado. Tengo una firma que se llama Nova Legal y también me dedico a la creación de contenido digital, más que nada para la captación de clientes, ¿no? En mi nicho. Y pues actualmente tengo 27 años y pues justamente quería platicarles respecto de cómo fue la situación que viví cuando tuve una enfermedad muy poco conocida que se llama, o lo que se conocía como síndrome de Guillain-Barré, y digo se conocía porque hoy en día también se considera como un trastorno. Entonces, pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Ay, qué bueno, estamos felices, ¿verdad? Muy, muy felices. Sí, pues bueno, platícanos un poquito, danos contexto para la gente que no sabe y que tampoco conoce esta enfermedad o este síndrome o trastorno, que le han cambiado el nombre, pero danos un poquito de contexto. Ok, primero que nada hay que entender como tal que este es un trastorno degenerativo que afecta directamente al sistema inmunológico. Para no ocupar palabras rimbombantes de doctores, vamos que no a lo decir somos. que no lo somos, exacto. Se los explico como a mí me lo explicaron justamente cuando yo era niño que tuve esta situación. ¿Qué edad dijiste que tenías? Tenía 12 años. Ok. Me explicaba el doctor básicamente que los glóbulos blancos, que usualmente se encargan de proteger nuestro sistema, pues sufrían un deterioro. Y en lugar de atacar al sistema, en lugar de atacar enfermedades, atacaban al sistema nervioso central.
y eso llevaba a provocar que se fuera agotando la mielina, que básicamente es una sustancia que produce nuestro cerebro, pues para mandar las señales a los nervios musculares, ¿no? Entonces digamos que con esa sustancia funciona todo nuestro sistema nervioso, todos nuestros músculos, es como el conductor de la señal eléctrica que manda tu cerebro. Sí, para que nos podamos mover necesitamos esa mielina. Exactamente. Y si no tenemos esa mielina, ¿qué pasa? Si no tenemos esa mielina, básicamente las señales del cerebro, las señales eléctricas, pues no llegan al músculo, ¿no? Cuando tú piensas en mover tu mano, pues digamos que se manda la señal, recorre en cuestión de milisegundos y ya logras hacer los movimientos. Pero si no tienes esa mielina, pues básicamente no puedes mandar las señales de forma correcta. Entonces, pues tus músculos empiezan a deteriorar. Y lo complicado de esta enfermedad es que es muy difícil de detectar. Es decir, no hay un estudio como tal, al menos en ese entonces no lo había, que pudiera determinar, tienes el síndrome de Guillain-Barré, ¿no? En ese momento fue una cuestión así como muy complicada, ya que yo constantemente era un niño muy problemático, vamos a llamarle así. Hiperactivo. Y muy hiperactivo, que como que siempre estaba ahí, como que era de esos niños platicones, que siempre quería jugar, muy olvidadizo, distraído, que de hecho hace poquito pues ya me enteré que tengo TDA, entonces... Hace nada, o sea, hace dos semanas sí. Me diagnosticaron con TDA, entonces a lo mejor ahí podría haber el origen del por qué era un niño un poquito distinto al resto, ¿no? Entonces, constantemente, pues yo no quería ir a clase. Entonces, a veces fingía que me dolía la panza, fingía que tenía tos. Había veces que yo ya sabía que mi mamá me iba a poner el termómetro, entonces yo mismo iba y lo ponía en un foco o algo y ya nada más iba, me lo ponía y yo, oye mamá, es que mira, tengo 38, 39 de temperatura y ya me quedaba en la casa, ¿no? Pero pues sí, muchas veces, al final ya cuando creces te das cuenta que pues los papás realmente no son tontos y pues saben que estás queriendo no ir a la escuela. Y aparte cabe mencionar que eras o eres muy buen actor. O sea, sí le invertía, sí se producía para que se la creyeran. No, sí, o sea, yo no solamente era el termómetro, o sea, yo también me ponía debajo de las cobijas un ratote, yo sabía que me iba a tocar la panza, entonces también me ponía algo caliente para que si me tocaba la panza se diera cuenta que sí, tenía mucha calentura, ¿no? Yo me acuerdo del de la lámpara. Sí, no, o sea, hacía todo un show o empezaba a planificar desde bien temprano, ¿no? Decía así de que 4 de la mañana, voy y voy al baño, me tardo 10 minutos y le bajo. Y 4:30 y otra vez. ¿Para qué? Para que a las 7 de la mañana creo que tengo diarrea, mamá. O sea, así como que siempre lo planificaba. Entonces, pues mis papás ya con el tiempo empezaron a ver que pues tipo fingía un poquito la parte de las enfermedades. Y usualmente lo hacía porque me quería quedar a jugar. O sea, la verdad, no tenía ganas de ir a la escuela. Y... pues un día tuve una diarrea real. Te pasó como del cuento, ¿no? Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Pedrito y el lobo, Ajá, sí. Tuve una diarrea un poquito fuerte, que de hecho me diagnosticaron como salmonelosis. O sea, sí fue una diarrea complicada. Y pues, o sea, pero no le tomamos como tanta importancia, ¿no? Fue una diarrea y ya está, ¿no? Pasan como 2 semanas después de esa diarrea y de la nada empiezo a sentirme así como que un poquito débil de las piernas, pero solamente eso, como débil, ¿no? Y mis pantorrillas me dolían. Yo en ese momento pensaba, porque pues todavía era una preadolescente, ¿no? Un puberto, dije, estoy creciendo, ¿no? Voy a crecer, ¿no? O sea, siempre he sido bajito, entonces yo en ese momento vi mis piernas y dije, voy a crecer, ¿no? O sea, se siente. Es el dolor del crecimiento. Sí, porque siempre me habían dicho que cuando creces te duele, te duelen los huesos, ¿no? Entonces yo decía, no, pues ya es momento, o sea, ya tengo 12, voy a dar el estirón. Y pues como que no le di importancia, ¿no? Me fui a la escuela. Durante el transcurso del día, como que me empecé a sentir medio torpe en mis movimientos, así de que si, por ejemplo, quería agarrar un vaso de agua, como que yo lo quería agarrar, pero se me iba el brazo, me quería levantar, pero como que me tardaba
en levantarme, así como extraño. Y ya en el recreo me acuerdo muy bien que estábamos jugando de que fútbol. Yo corría y me sentía muy torpe de mis piernas y me tropezaba y me tropezaba y me tropezaba. Entonces, ya cuando fue muy recurrente dije, pues qué raro, ¿no? Dije, a lo mejor estoy cansado. Pues pasan las horas y ya sentía la debilidad muy, muy notoria y sentía como un hormigueo en todas mis piernas. A lo largo de toda la pierna sentía un hormigueo raro y no sabía exactamente qué era. Ya cuando empecé a sentir también debilidad en las manos, le dije a mi mamá, oye, me siento mal, me siento así, así. Y mamá en el momento, por la sintomatología que le explicaba, pues a lo mejor decía, quién sabe qué sea, ¿no? A lo mejor otra vez está fingiendo. Sí, ya se está inventando enfermedades más raras. Exacto, sí. Y pues no, me llevó con una pediatra. La pediatra me revisa, me dice que qué tan sensibles tengo las piernas, que si siento. Yo le digo, pues según yo sí. Y me dice, ¿sientes esto? Y yo no sentí nada. Y resulta que me había clavado una aguja en la pantorrilla. Entonces, ya cuando mi mamá vio que me clavaron una aguja y que yo no sentí nada, Dijo, ya no está fingiendo. dijo, ok, y la doctora también se asustó y le dijo, mira, no sé qué sea, pero tienes que llevarlo con un neurólogo ya. O sea, de que ya. Sacan la cita con un neurólogo para la noche, porque digamos que era como mediodía más o menos, como a las 3, 4 de la tarde. Sacan la cita con el neurólogo, pero para la noche, porque mi mamá todavía tenía que regresarse al trabajo y mi papá todavía no llegaba. Entonces, el transcurso que pasó desde las 3 de la tarde a las 7 de la noche, yo ya no sentía ni mis manos ni mis piernas y ya no podía caminar. O sea, fue rapidísimo. Fue o sea, en ese mismo cuestión- día empezaste y paralizado en Así algunas es. partes. Sí, ya no sentía nada, o sea, no sentía las manos, no sentía, mis brazos los tenía como en mi cuerpo, pero no los podía como mover, mis manos sí las podía como manipular, pero mis piernas ya no me daban para moverlas. Y ese día justamente el consultorio estaba como en una torre y mi papá me llevó cargado, o sea, ya para la noche yo ya no caminaba y me llevó cargado. El doctor les dice a mis papás, ¿saben qué? Creo que podría ser, esta enfermedad es muy rara, pero le preguntan, ¿ha tenido de aquí a 2 semanas una diarrea o una infección de garganta o gripa muy fuerte? No, que sí tuvo diarrea hace 2 semanas. Y el doctor dice, ok, vámonos ¿tienes seguro? Sí, vámonos al IMSS. Oye, Fer, y, o sea, cuando le dijeron eso a mis tíos o a ti, ¿le sonó el nombre o nada? ¿De la enfermedad? Sí. No, nada. O sea, en la vida yo creo que ni mis papás ni... De hecho, hay muchos doctores que realmente en ese entonces no les hacía el nombre. Ya con el tiempo se ha hecho muy popular. Porque de hecho, en enero de este año... No, perdón, en enero del año pasado hubo un brote grande de personas que tenían Guillain-Barré. Esto debido a que en un grupo de personas comieron un pollo contaminado, les dio diarrea y esta diarrea desencadenó que muchas personas tuvieran el síndrome. O sea, hubo de hecho mandaron una alerta aquí en México porque lo consideraron casi como epidemiológico. O sea, estuvo complicado. Fuerte. Oye, fíjate que justo yo me acuerdo de aquella época y yo tenía como que era una enfermedad autoinmune y para mí pues tenía como cierto significado, ¿no? O sea, no lo tenía relacionado, no me acordaba cómo había sido el proceso de previo, ¿no? Que estabas con una infección y platicábamos Fer y yo y me decía, oye tía, pues es que estaba investigando pues de la enfermedad de Fer y de unas infecciones y que esta bacteria y que esta otra. Le digo, güey, o sea, cero, o sea, no sé, no me acuerdo porque yo en ese momento no tenía noción de por qué había pasado. Para mí es una enfermedad autoinmune y ya. Y entonces sí resultaba que era todo este rollo. Y luego ahorita va a salir a ver que nos cuente ya, porque obviamente hace cuántos años fue, yo no me acuerdo de todo, aunque ya estaba grandecita, pero justo fíjate, o sea, sí fue a raíz de una infección Sí. que se desencadenó. ¿No? Y me acuerdo mucho de esa infección porque fue una infección fuertísima.
te digo que me la diagnosticaron como salmonelosis. Ujú. Entonces sí me acuerdo que fue así como algo que nunca había experimentado y fue una cuestión complicada. Ya la cosa fue que cuando llegamos al IMSS, pues justamente nos acompañó el doctor, el neurólogo, y les dice a los de ahí de la entrada, oye, esta persona tiene tal enfermedad, necesita que lo internen en urgencias ya, porque necesita empezar el tratamiento. Entonces, como que la enfermera se saca de onda, ¿no? Y pues ya como que van, revisan, y pues llegué, si mal no me acuerdo, al IMSS de Zapata, que fue donde me ingresaron. Sale un doctor, le pregunta al neurólogo, oye, ¿qué onda con esto? Y ya le dice algo, y el otro doctor luego dijo, ingrésenlo, y porque a mí me sorprendió mucho, porque había muchas personas ahí, ya saben, ¿no? En urgencias del IMSS, personas con el brazo ahí sangrando, personas ahí con infecciones desmayándose, y yo llegué y luego me ingresaron. Y ahí entendiste que maybe era algo muy serio. Así es, sí, y ahí la verdad, cuando llegué ahí, sí me asusté mucho, porque, o sea, realmente cuando te da a lo mejor una enfermedad donde sientes los síntomas de que la garganta... Conocidos, ¿no? Ajá, Ya. Exacto, como que ya es más... Incluso cuando me dio varicela, yo me acuerdo mucho que es como que pues normal, ¿no? Pues te salen las ronchitas, te da calentura, te sientes un poquito cansado, pero el hecho de que la sintomatología sea no me puedo mover, y que para mí era bien frustrante que me tuvieran que estar cargando y tal. Y yo en ese momento me acuerdo mucho que yo pensaba, ¿y cómo voy a ir al baño? ¿No? O sea, porque ahorita no me han dado ganas, pero ¿cómo voy a ir al baño al rato? Pues total que me ingresan a urgencias, y entre que pasaba una cosa o la otra, llega un especialista de ahí del IMSS, me hace como unas preguntas, me hace la misma prueba, me acuerdo que me pasaban como un objeto metálico por las piernas y me decían, ¿lo sientes? Y yo, no. Ok, y me encajaron unas agujitas, ¿lo sientes? No, o sea, ya no. O sea, me acuerdo que cuando la doctora, sí sentí como que algo, no dolor, pero sí sentí algo, y ahí para ese momento ya no sentía nada. ¿Cuál es la complicación con esta enfermedad si no se atiende a tiempo? El problema es que pues a final del día nuestro corazón y nuestros pulmones pues son músculos. Entonces, si no te atiendes a tiempo, corres un gran riesgo de que tus pulmones y tu corazón dejen de funcionar. Entonces, yo para ese momento no presentaba como ninguna sintomatología relacionada a ello, pero los doctores siempre me explicaron que como que va avanzando, ¿no? Es como progresiva, o sea, empieza con la debilidad, luego se va de que a las manos y luego pierde sensibilidad, y ya lo ultimito es la parte del corazón y los pulmones. Yo en ese momento sí me asustó un poco, porque me acuerdo que mi papá se quedó en la sala de espera, pero mi mamá sí pasó. Y entonces el doctor le dijo a mi mamá, tenemos que empezar a suministrarle esta sustancia que no me acuerdo ahorita. ¿Inmunoglobulina no era? Eso, tenemos que empezar a suministrarle porque si no va a avanzar la enfermedad y puede incluso perder la vida. Todo eso lo hicieron estando yo ahí, y pues yo en ese momento dije, o sea, ¿cómo crees que...? O sea, pues no. sí, muy bien, doctor. Sí, o sea, yo no esperaba como escuchar de que, te puedes morir, ¿no? Entonces, pues luego, afortunadamente, y ojo que eso siempre, uno siempre se queja del sistema de salud en México, ¿no? De salud pública, pero he de decir que gracias al sistema, al menos de ese entonces, me fue bien, porque cada frasquito de esa medicina... De inmuno costaba carísimo. Sí, costaba aproximadamente entre 60 y 70 mil pesos. Y en las clínicas particulares costaba todavía más, porque las clínicas se lo compraban al IMSS.
Entonces las clínicas lo vendían en 90, 100, ¿no? Entonces le dicen a mi mamá, no, pues es que cada frasquito... porque mi mamá en su momento dijo, no, pues nos los llevamos a un particular. Y el doctor le dijo, señora, Calma. es que este medicamento cuesta 60,000 pesos cada frasquito y le tenemos que... y mi mamá, me acuerdo muchísimo, en ese entonces tenía una tarjeta de American Express con un crédito de 280,000 pesos más o menos. Y le dice al doctor, no importa lo que cueste, yo ahorita me lo llevo y la tarjeta. Y le digo, señora, cada frasquito vale 60, 70,000 pesos. ¿Y cuántos le tienen que poner? 16. Entonces, ya en ese momento mi mamá fue como de que, ok. Guardó la tarjeta. Guardó su tarjeta y bueno. Con permiso. Y la verdad es que luego, ese día apenas me pusieron el suero y todo, comenzaron a suministrar el medicamento. Es un medicamento que lo que hace es detener el avance de la enfermedad, pero no la revierte. O sea, no es como que empiece a minorar los síntomas y tal, solo la detiene. Entonces, cuando esto pasa, pues me estuvieron suministrando día con día los frasquitos. Creo que cada frasquito duraba 8 horas en terminar de suministrarse. Y pues ahora sí, empezó como mi martirio, ¿no? Porque pues al final del día estaba en el IMSS. Y no era un cuarto, o sea, si han estado en hospitales particulares, pues tú tienes tu cuarto, tienes tu baño, tu tele, tu privacidad. aire acondicionado. Claro, estaba en una sala con otras 10 personas que sufrían dolores, que gritaban a mitad de la noche, que estaban tosiendo. De pronto me acuerdo mucho que entraban así como que empezaba a pitar un montón los aparatos y llegaban los doctores y vas a hacer esto y lo otro y se lo llevaban y como que yo ahí a las 3 de la mañana, ¿no? ¿Estabas solo o se podía quedar tu mamá contigo? La mayoría del tiempo estuve acompañado por distintas personas. Me acompañaba mi mamá, mi abuelita Marta y mi abuelita Rocío. Ellas constantemente estaban ahí conmigo, como que se turnaban. Uh-huh. Incluso ahí todavía querían estar seguros que estuviera funcionando el tratamiento. Y ahí mi abuelita le pidió, bueno, mi abuelo y mi abuelita le pidieron a un doctor. ¿De mis papás? Sí. Mi abuelita Marta y mi abuelo Fernando le pidieron a un doctor que fuera a checarme, porque este doctor también es neurólogo. Sí. Entonces decían, es que este doctor es... Mi abuelito... Es una joya. Sí, o sea, a mi abuelito no le cabía en la cabeza que me iba a quedar mucho tiempo en el IMSS, porque le habían dicho que más o menos iba a tardar de 1 a 2 meses. Okay. Entonces decía, no, vamos a llevarle al doctor Gerardo y el doctor Gerardo va a poder y así. La cosa es que como los médicos del IMSS de pronto son un poquito... Recelositos con eso. Sí, exacto. Que vayan externos. Que vayan externos a checar. Entonces, un día llega mi abuelita conmigo y me dice así como de que, oye, hijo, va a venir tu tío Gerardo. y me dice, va a venir tu tío Gerardo. Y para los que nos están viendo, yo les pongo en contexto, yo tengo un tío Gerardo que falleció. Entonces me llega y me dice mi abuela, oye, va a venir tu tío Gerardo. Y yo, ¿cómo que mi tío Gerardo? Sí, va a venir tu tío Gerardo y va a platicar contigo, te va a hacer unas preguntas. Y yo ya ahí como que me empecé a ondear un poquito, ¿no? Como de, ¿qué onda, no? Me va a llevar. Que dije, no puede ser. Dije, ya me morí, ¿no? Estoy soñando. Dije, ¿qué está pasando? Pero sí me sacó de onda que mi abuelita todo el tiempo decía así como de, ¿va a venir tu tío? Pero así, o sea, súper marcado el guiño. Y yo no entendía. Ya hasta que después llega con esta persona, que era el doctor, y le dice, mira, vino tu tío Gerardo. Y, el guiño, ¿no? Y yo así como que sin entender nada,
Porque pues ya había visto fotos de mi tío Gerardo y él no era mi tío Gerardo, ¿no? Estoy muerto. Dije, ¿qué está pasando, no? Y entonces ya se me acerca y me empieza a hacer preguntas. Creo que los doctores tienen como cierta aura que los ves y dices, este es doctor. O sea, como que la forma de hablar hasta, no sé. Las preguntas. Sí, exacto. Entonces como que dije, pues como que suena doctor. Y ya me empezó a hacer preguntas Yo y sabía tal. que tenía un tío, doctor Ajá, Gerardo. sí, ¿no? exacto. Y ya, me hizo preguntas y todo normal, ¿no? Ya él fue el que les dijo de que, mira, que bueno, lo trajeron en muy buen tiempo, pero sí va a tardar en recuperarse, si es que se recupera, porque no todas las personas que tienen este síndrome se llegan a recuperar. Y sí, efectivamente, yo sí he conocido a lo largo de mi vida a varias personas con esta enfermedad y sí es muy notorio porque terminan usando bastón, algunos andadera o prótesis que ya las usan de manera indefinida y pues sí se llega a notar un poco. Ya en el IMSS estuve aproximadamente mes y medio, que fue lo que me terminaron de suministrar. Tuve que batallar un montón porque al final del día, pues para ir al baño, pues yo no podía solo, ni me podía bañar. Pues tuve que permitir que enfermeras, mis abuelitas, mi mamá, pues me pusieran ya sea el pato, el cómodo ahí, y pues súper difícil esa situación. O sea, siento que cuando te acostumbras pues a hacer de forma habitual, que el hecho de hacerlo de esa manera es una cuestión que hasta te sientes así como bien denigrado, ¿no? Sí, Así como de que... Claro. Mucho pudor. No, o sea, estás en una sala rodeado de gente que te está escuchando hacer popó, o sea, es como, es incómodo. Claro. Ya cuando me dieron de alta, pues le explicaron eso que les dije hace rato a mi mamá, que los medicamentos detienen, pero no revierten, ni alivian, ni nada, o sea, solo es para eso. O sea, eso inconsciente o conscientemente era una posibilidad de que pudieras quedar como estabas. Así es, sí, o sea, te le explicaron muy claro, los medicamentos, o sea, el medicamento que suministramos únicamente evitó que la enfermedad avanzara y la detuvo, pero no va a ayudarlo a que otra vez empiece con el proceso de mielinización del sistema inmunológico, ¿no? Ujú. Oye, Feri, comentabas, o sea, que era bien incómodo para ti por ciertas razones, pero ¿cuál fue, o sea, como esta incomodidad emocional que sentiste? Me sentía como bien frustrado. O sea, yo siempre, como les digo, fui una persona como muy inquieta, que no le gustaba tanto estar en un solo lugar. Entonces el hecho de no poderme mover ni valerme por mí mismo, para mí fue una cuestión muy difícil. Y pues era difícil, ¿no? O sea, yo inclusive me acuerdo que inconscientemente como que hasta evitaba ir al baño. O sea, como que Me decía así aguanto. como de que no quiero ir. Y para colmo la comida del hospital como que siempre te dan cosas que te hace ir al baño. Esa fue otra, la comida del IMSS. De por sí la comida del hospital no es la Es más mala. padre, del IMSS menos. Sí, Ya es como cuando... una bomba de muchas cosas, ¿no? Sí, de ahí, sí. olores, ruido, comida, la incomodidad de compartir cuarto, todo. Sí, ¿no? Y inclusive me acuerdo que mi abuelita Marta le dijo un día a una enfermera si no había posibilidad de que nos movieran a otro lado porque estaban así, o sea, que todo mundo, o sea, había varios pacientes que estaban gritando, incluso un día antes uno falleció, porque pues yo estaba en urgencias, y le dijeron así como de que, señora, todas las salas están iguales, o sea, no te puedo llevar a alguna donde no vaya a estar así. Y pues ahí me quedé. Un mes y medio. Un mes y medio ¿Tuviste aproximadamente. miedo en algún momento? Sí, mucho. O sea, para empezar, era bien estresante. Le agarré un poquito de recelo a las agujas durante mucho tiempo, porque como todo el tiempo tenía que estar con o sea, con el suero, pues a veces se ponchaba la vena, entonces el suero se me empezaba a ir así de que, o sea, la mano, se me ponía bien gordita la mano, y me lo tenían que cambiar de lugar, y así me picaban y me picaban y me picaban, y ahora el brazo, y ahora el otro brazo, y ya no tienes venas disponibles, a ver, vamos a darle aquí a esta, y yo o sea, cada rato era así. Y pues sí tenía miedo constante porque, por ejemplo, cuando
pasaban cuestiones ahí de que algún paciente se pusiera mal, pues a mí me daba miedo, o sea, como que, y a veces incluso interactuabas durante el día con una persona que en la noche ya se lo llevaron porque se puso peor, o sea, y de pronto sí era un poquito, o sea, bueno, siendo niño como que no le das como tanta importancia, pero porque no sabes lo que está pasando. O sea, tú sabes que que se lo llevaron y que ya no regresó, pero dices, pues... Se fue a su casa. Ajá, se fue a su casa, claro, ¿no? Y ahorita dices, pues a lo mejor falleció esa persona, ¿no? Oye, y en ese momento, ¿qué tan consciente o qué tanto entendías lo que o sea, tu enfermedad como tal? No le entendía nada. Para mí era bien difícil porque todos, bueno, al menos mi abuelita Rocío, ella, como que todo el mundo me decía y me trató de meter a la cabeza desde el inicio, durante mucho tiempo, que por algo pasaban las cosas, ¿no? Y yo decía, pero pues ¿por qué no? O sea, yo la verdad sí estaba muy enojado porque decía, ¿por qué me está pasando esto a mí? O sea, ¿qué de malo hice? O sea, a esta edad, ¿sabes? Como para que me pase esto. Y todos me decían, es que el plan de Dios, es que todo pasa por algo, es que... Y yo decía, es que ¿por qué no? O sea, que no, yo más que nada lo que más me estresaba era encontrar una respuesta del por qué. Porque si hasta esta edad no logras, o sea, logras entender cómo funciona un poco la enfermedad, pero no tienes el conocimiento amplio para entender cómo, inclusive al día de hoy, si ustedes buscan, no hay una razón específica que detone el Guillain-Barré. Uh-huh. Se lo deriva obviamente de una infección, eso ya lo tienen estudiado, pero no saben por qué en unas infecciones sí y otras infecciones no. O sea, no tienen o bien... en unas personas sí y en otras no. Exactamente, no tienen bien definido si es una persona, si es algo de la persona, si es algo de algo que comieron, o sea... No se sabe, porque inclusive puede ser hasta de una gripa. Uh-huh. Entonces, dices, ¿cómo no relacionas infección de una gripa con una diarrea? Y como que siento que hasta hablando médicamente, siento que debe ser difícil entender esa parte, uh-huh, ¿no? Entonces, para un niño, pues yo creo que era todavía más complicado, ¿no? Y ya cuando me dieron de alta fue cuando... y de hecho, cuando me dieron de alta me preocupé mucho porque... Yo no me había dado cuenta, porque la mayor parte del día me acuerdo que me llevaron un... y eso fue otra, eso se me había pasado decirlo. Mis papás me llevaron un DVD portátil, de esos así que te llevabas para los viajes. Para las películas. Para las pelis, sí. Y entonces me lo llevaron y pues para que no estuviera aburrido, ¿no? Y yo de, bueno, al menos ya no va a estar tan mal. Y llega una enfermera y le dice a mis papás... No pueden tener eso aquí. No, pero ¿por qué? Si va a ocupar audífonos. Que no pueden porque no es justo para todos los demás que vean que él que tiene el aparato y si no, pues que lo comparta con todos. ¿Por? Así le dijeron, si no lléveselo, porque no es justo. Y inclusive había una niña que la tenían ahí con quimios y le dije a mi mamá de que, oye, pobrecita, o sea, se ve que la está pasando muy mal, y si se lo prestamos, y ya se lo llevaron a la niña, y así, pero después de eso lo retiramos y ya no lo volvimos a llevar. Y que se me hizo muy curioso, ¿no? O sea... Sí, pero bueno, no creo que sea una regla, no, cuéntenos. Claro. Sí, no. O sea, más bien es la persona, ¿no? Claro, o sea, te tocó una enfermera. Que dijo o todos o ninguno. O todos coludos, claro, o todos rabones. Bueno, salgo ya del hospital, pero el tema es que cuando me iban a levantar, yo tenía como las manos aquí todo el tiempo. Y cuando quise como despegarlas, sentía como si esto estuviera como trabado. O sea, no podía bajarlo, era muy raro. Y el doctor me dijo que era normal, que tenía los músculos atrofiados por el no uso de ellos, que con las terapias iba a ir mejorando. Para esto no me bañé. En todo ese tiempo no me bañé una sola vez.
¿En el mes y medio? En el mes y medio no me bañé. Ni bañito de esponja, ni nada. bañito de esponja, nada. Yo no sabía el nivel de deterioro que tenía mi cuerpo Porque no te porque moviste. no me moví. Yo estuve en la cama todo ese mes. ¿Y no te bañaste por indicación del médico o porque no quisiste tú? Porque no podían suspender el suministro del medicamento. Pero se tapa, Pues ¿no? así dijeron de que no, y es que era complicado porque pues como no me podían ni poner de pie, pues era así como de que quién lo carga, quién lo lleva. Se me hace que era cosa tuya, Fer. No, no, genuinamente, o sea, como que uno, y si con un día a veces que echa hueva y no se ha bañado, se siente sucio, imagínense mes y medio estar así, yo ya me sentía así súper mal, ¿no? Y pues ya cuando salí, de hecho, fue la primera vez que vi como ese deterioro. Ya mis piernas no funcionaban nada. Antes sentía como no la sentía como hasta las rodillas, pero ya para ese punto no las sentía completas. Y ya al momento de apoyarlas, pues, se iban, ¿no? Ya cuando me bajaron en silla de ruedas, y entonces, pues, primer problema, llegando a mi casa, pues yo vivía en un segundo piso. Y así las escaleras. Y las escaleras Segundo piso. súper complicadas para ir. Entonces, pues lo que pasó fue que se empezaron a turnar, ¿no? Como para cargarme. Entonces, el primero que me cargó fue mi papá. Él me levantó y pues yo siempre fui un niño gordito, ¿no? O sea, en ese entonces yo era un niño gordito. Y pues para cargarme no era tan sencillo. Y todavía, pues, si por ejemplo han ido a alguna fiesta o algo y les ha tocado lidiar con un amigo o amiga que se puso bulto, Pesa más. Pesa mucho Sí. más, pues precisamente porque no se mueve, ¿no? Para mí, que no me podía ni agarrar ni nada, cargaban a una persona completamente bulto. Entonces, pues era difícil. Mi cama la movieron a la sala, y la sala la quitaron, me la dejaron ahí mi cama, y pues ahí estuve. Durante todo ese tiempo, pues yo no sabía qué seguía, ¿no? Mi mamá me dijo que iba a empezar las terapias la próxima semana, y pues fue todo un reto porque para empezar evidentemente eran en el IMSS, porque pues también eran terapias costosas. Mandamos mi caso al Teletón, al CRE se llama, lo mandamos para ver si había posibilidad de que nos brindaran apoyo con las terapias y tal, porque mis papás siempre donaban. Año con año mis papás donaban y donaban y donaban. Y entonces como que cuando buscaron ese apoyo, sí incluso se enojaron porque nos lo negaron rotundamente, así como de que no, es que su caso no es tan grave, ¿no? O sea, para eso hay campañas y tienes que meter tu solicitud y tarda no sé cuántos meses. Y es como de, pues es que no tenemos meses, o sea, Claro. Tiene que iniciar ya. Inicié las terapias, que fueron electroterapia. Ahorita, pues ya que ya he tenido experiencia con fisios, pues sé que te ponen como unos parchecitos, te sienten los toques acá tranqui, pero pues estábamos en el IMSS. Entonces allá lo que hacían era poner esponjas mojadas con el coso ese que da la electricidad, corriente. y te lo ponían así con esponjas mojadas y luego te envolvían en un trapo mojado y sentías la electricidad no en el punto concentrado, sino en toda la pierna. Y potente. Y fuerte, sí. Eso sí lo llegabas a sentir. Al principio no. Las primeras 10 terapias sentía como un cosquilleo. Pero conforme empecé a tener mayor sensibilidad en las piernas, ya dolía. Y yo le decía yo sí llegó un punto en el que lloraba porque dolía mucho. Y la enfermera decía, es que tiene que ser esa intensidad, porque si no, tu músculo no va a reaccionar, o sea, tenemos que hacer que despierte. Que al mismo tiempo podría haber sido una buena señal que ya empezaras a tener dolor, Sí, ¿no? sí, de hecho,
para los que me daban las fisios, el hecho de que tuviera dolor, pues era buena señal, o sea, que sintiera y tal. Y sí, empecé a tener como mayor sensibilidad, ya sentía, por ejemplo, cuando me pasaban una pluma, pues ya sentía como las cosquillitas, ¿no? Y ya era como más recurrente. Creo que en las fisios estuve aproximadamente 3 meses, pero no caminaba. Ni podía moverme yo de forma independiente. La movilidad de mis brazos la recuperé muy rápido, pero la de las piernas no. Estuve más o menos como 7, 8 meses así sin poder caminar, y me intentaban hacer, o sea, había gente que me levantaba y lograba como, o sea, y como que intentaban como que ellos me movían las piernas, pero pues yo no podía, o sea, realmente yo pensaba en caminar y mis piernas no hacían nada. Eso para mí fue todavía más frustrante porque yo sí pensé genuinamente que me iba, pues que me iba a quedar así, ¿no? Y durante todo ese tiempo, pues mis compañerillos ahí de la escuela me empezaron a ir a visitar. Y pues la verdad es que sí eran como apoyos buenos porque pues yo dejé de ir a clases. Se cumplió lo que querías. Sí, o sea, al final del día dejé de ir a clases, pero me manda, o sea, como que mi mamá fue a hablar con la directora y le dijo de que la situación de mi hijo está así, ¿qué tal si le mandan las tareas y las hace y los exámenes y él estudia aquí en casa? Jamás hice eso, jamás estudié en la casa. Y yo sigo pagando colegiatura y normal. Y aceptaron. Entonces, cada día iba un compañero diferente a llevarme la tarea. Que pues en ese entonces no había de que WhatsApp o algo, ¿no? Sí. Entonces, pues me llevaban la tarea. Un día yo no sabía que una compañera de hecho iba a ir, porque siempre me avisaba mi abuelita, si va a subir tu amiga o algo, y ya yo me tapaba porque casi siempre estaba en calzones, ¿no? Y yo en ese entonces siendo niño usaba trusa. Entonces, no me avisaron que subía la chava, la compañera, y entonces ya nomás la veo así como que asomada en la ventana de mi casa, y entonces yo volteo y pues yo en la sala y en calzones, y por inercia me aventé al piso y caí así de directo al piso, y me rodé debajo de la cama y ahí me quedé. Yo le dije que no pases, estoy en calzones, ¿no? Y ¿no hubiera sido más fácil taparte con algo? Es que se acababan de llevar mis cobijas. Mi abuela Rocío se llevó las cobijas, y pues yo por el nervio me aventé, ¿no? Y ya en eso subió mi abuelita Rocío y dijo, ay, es que me llevé las cobijas, que no sé qué. Y ya me puso otras ahí, y ahí, por ejemplo, fue un tema porque pues no había nadie que me pudiera cargar y volver a subir. Pero yo con con mis manos me empecé como a impulsar, y me pasó algo extraño, sentí como si mis piernas sí se hubieran apoyado poquito, y entonces ya me acosté. Así estuve durante mucho tiempo, hasta que un día, va a sonar así como muy raro, pero mis papás le dejaron en el canal de Nick Jr., y solo estaba Dora la Exploradora. Entonces ya llevaba como 5 horas escuchando Dora. Ese día yo me quedé solo y me dejaron de que toda mi comida ahí a un lado para que pudiera comer durante el día. Y yo le quería cambiar a la tele. Entonces se me ocurrió intentar pararme, ¿no? Entonces lo estuve intentando durante varias horas y no lo conseguía, pero como que llegó un punto en el que me levanté, duré como 5 segundos y me volví a sentar. Entonces dije, ok, porque lo que no podía era hacer como el paso. El movimiento. Entonces dije, ¿qué tal si me voy como de ladito, ¿no? Entonces empecé a caminar como de lado, agarrándome, súper apoyándome, o sea, mis piernas no hacían nada de fuerza, y solo apoyándome de todo lo que alcanzara, y por fin le cambié a la tele. O sea, le cambié y regresé a la cama.
y fue la primera vez que como que pude Moverte solo. moverme solo, exacto, pero para esto las terapias ya habían terminado. ¿Cuánto estuviste en terapias? Fueron 6 meses de terapias. Y para entonces de la tele ya habías terminado. Ya había terminado las terapias. ¿Y cuánto había pasado? O sea, 6 meses de terapia más. 2 meses. 2 meses así sin intentarlo. Yo genuinamente como que tipo o sea, como en las terapias no se solucionó, yo pensé que ya. Ahí Sí. ibas a quedar ya así delimitado. Exacto. Entonces, cuando eso pasa, dije, no, pues, o sea, qué padre, ¿no? Y entonces todos los días mis papás se iban y yo empezaba a intentar pararme. Y lo empecé a hacer, y lo primero que empecé a hacer, como buen niño gordito, lo primero que empecé a hacer apenas empecé a caminar era ir a la cocina. Y empezaba de que mis papás compraban mucho estas salchichas de lobito, las de Food, que venían así como empaquetaditas. Y entonces compraban muchas. Y entonces yo empecé de que a ir, y como no me podía cocinar nada, agarraba el paquete y me regresaba a la cama, ¿no? Y ahí empecé a comer. Y sí, de repente decían de que, pero es que ya se acabaron los paquetes, los acabamos de comprar. Y yo de, no, pues quién sabe, pues yo ni me puedo mover. Yo no fui. Estoy aquí postrado. Sí, ¿no? Y un día, pues ya, ya cuando empecé a tener un poquito más de movilidad, que mi movilidad, por decirlo literal, yo caminaba de ladito, o sea, agarrado de cosas. No daba pasos hacia enfrente porque no podía, o sea, yo como que intentaba, pero mi pierna no se levantaba. Entonces yo era como esos monitos que caminan como así. Entonces, un día estábamos viendo una película todos en la casa y se te olvidó que estaban y te paraste. No, y entonces mi mamá dice así como de que ya vamos a comer, ahorita te paso tu comida. Y entonces yo les quería dar como la sorpresa de que me podía parar y a lo mejor sentarme con ellos. Entonces me levanté, y cuando yo me levanto todos se sacan así como de que, ¿qué onda? Y entonces como que yo de los nervios no sé qué, y me caí. Y yo les dije así como de que les juro que es la primera vez que me pasa, ya te lo había intentado. Y ya me ayudaron a pararme y ya me empezaron a preguntar como de pues qué onda, ¿no? Y ya les expliqué que llevaba un tiempo. Que tú te comías las salchichas. Sí, les dije así como, o sea, eso creo que no se acordaron en ese momento, pero sí les dije, no, pues llevo un tiempo intentando pararme, haciendo esto y lo otro. Y pues ya, mi mamá se puso muy contenta. Me acuerdo que como que no supo cómo reaccionar. Mi mamá llora mucho por todo, entonces lloró. Ay, como tu papá. Y como nosotros. Y como tú y yo. Yo creo que es parte de la familia Rivera. Sí. Oye, ahorita que estás hablando de tus papás, que esta parte, ¿cómo fue el apoyo de ellos? O sea, tu mamá estuvo ahí acompañándote, pero ¿cómo te sentiste cobijado con ella y con tu papá también en ese aspecto? Fíjate que la relación con mi papá siempre fue como muy complicada. Siempre no tuvimos como la mejor relación mientras yo era joven, pero al menos en esa temporadita como que sí hubo mucho apoyo. O sea, siempre como que buscaba como cargarme, ayudarme, con qué distraerme. Mi mamá también siempre estuvo ahí como conmigo, tratando de darme como aliento, ¿no? Sí puedo decir que el apoyo de mis papás sí fue muchísimo. Incluso me acuerdo que mi papá me dijo así como de que no, te prometo que ya todo nunca, va a cambiar. todo va a cambiar, todo va a ser así como distinto, vamos a mejorar nuestra relación de familia y que esto y lo otro, y así, ¿no? Entonces, como que siento que eso sí, al menos durante esa temporada, como que sí sentí mucho el apoyo de ellos. Incluso pues el económico, porque pues ya llegó un punto en el que pues los medicamentos que de pronto tenía que tomar para que mis músculos no se atrofiaran, la parte seguían pagando colegiatura, la parte llegó un punto en el que ya cuando empecé a caminar me regresaron a las terapias, pero ahora para hacer ejercicios para empezar a caminar. Ahí estuve otros 3 meses, que fue cuando se cumple el año de la enfermedad, y ya para cuando terminó la terapia,
le dicen a mi mamá que me iba a tener que comprar unas prótesis para poder caminar bien, o sea, para que me ayudaran. No sé si han visto esta película de Forrest Gump, que usa como unas prótesis en las piernas, muy similares, nada más que estas eran más de plástico, no tanto como de cuero y de fierro, eran más de plástico. Y pues esas se metían en el zapato y pues para empezar, complicado porque para que te quedaran tenías que comprar un zapato como del 8 o 9 y yo era del 6, 6 y medio, ¿no? Entonces se me veía un piezote, más aparte la prótesis, entonces era difícil y ahí fue, ya cuando me compraron las prótesis, fue cuando me iban a reincorporar a la escuela. Okay. De inicio fue bien difícil porque justamente mis compañeros acababan de pasar al grado en el que te subían a los salones nuevos. Entonces, los salones nuevos estaban en una segunda planta. Y como la directora supo que me iba a reincorporar, los bajaron. Y entonces mi regreso no fue el más grato porque todos estaban bien enojados porque los tuvieron que bajar por mi culpa. Y entonces pues éramos el único grupo de ese grado que estaba abajo mientras todos estaban arriba en los salones nuevos, ¿no? Estamos hablando de que los salones eran de los primeros que tenían proyector y mesabancos padres, ¿no? Y todo, y pues para mis compañeros fue como de que seguimos en el mismo salón feo, ¿no? Oye, Fer, ¿y para ti qué o quién fue tu mayor motivación para seguir con tu recuperación? Fíjate que, te soy honesto, en ese momento no tenía nadie que no fuera yo. O sea, como que mi motivación era como a lo mejor un poco egoísta en el sentido de que quiero recuperarme por mí, porque no me quiero quedar postrado en una cama, ¿sabes? Sí, o dependiendo de alguien. Exacto, entonces yo creo que mi mayor motivación constante era el no querer quedarme en esa situación. Ya cuando me reincorporé al colegio, pues como que era raro porque al final del día yo siempre estuve acostumbrado a que pues, era el típico niño gordito, ¿no? Entonces yo siempre tenía más fuerza que todos, ¿no? Jugábamos de que fútbol y si yo empujaba a alguien salía volando, ¿no? Oye, pero ¿no bajaste de peso con la situación? No, engordé más porque pues no hacía nada de ejercicio y para colmo comíamos, no. Y en ese entonces, la verdad es que cuando me hacían de comer y tal, me consentían con todo porque pues, ay, pobrecito, ¿no? Aparte de que mi abuelita Rocío en ese entonces tenía la creencia de que si entre más gordito, más fuerte. Sano. Sí. Entonces, mis desayunos eran de que sándwiches de queso amarillo, ¿no? Entonces, sí engordé mucho más, pero ya no tenía la fuerza. O sea, porque antes sí era de que te empujaba y salías volando. Y ahora, pues yo sentía que no tenía fuerza. O sea, y para un chavo de esa edad, pues es medio difícil porque, pues, ya sabes, los niños siempre son muy bruscos y juegos y así. Y pues sí, era como medio difícil porque, pues, no podía correr, no podía caminar bien. Las prótesis eran muy notorias, ¿no? Entonces, la gente me empezaba como a hacer un poquito de burla porque aún y con las prótesis yo caminaba tipo como un pingüinito, ¿no? O sea, caminaba así como raro y pues me decían así como, ya sabes, los típicos bullies de que pingüino, de que por qué caminas así o algo. Yo no me podía agachar porque las prótesis te dejaban así como todo rígido. Rígido. Entonces, a veces me tiraban así de que la lapicera o algo y a ver, recógela. Y pues yo no podía, ¿no? Entonces, así estuve durante un tiempo, pero realmente a mí nunca, esa parte del bullying como que nunca me afectó. O sea, como que decía, pues, ¿qué hago? No les puedo pegar, ¿no? Eso da lo mismo. Entonces, ya con el tiempo y sin darme cuenta, fui como que de pronto caminaba mejor, de pronto sentí que podía correr y de pronto ya medio jugaba con mis compañeros, aunque a todos les daba miedo como que lastimarme, sí, o sea, como que todos medio se contenían conmigo
Ay, qué bueno, mira, lo bulleaban, pero sí lo cuidaban. Sí, o sea, como que decían así como de que no le vaya a pasar algo, ¿no? Sí, porque en ese colegio eran bien salvajes, o sea, una vez se llevaron a un chavo internado porque le abrieron acá con una banca, a uno le rompieron la costilla, o sea, sí eran bien salvajes ¿Dónde jugando. estabas? Era particular para acabar. Y pues ya cuando empecé a darme cuenta que me estaba integrando un poquito más, pues como que dije, ok, o sea, eso está padre. Y fui al médico y que me daba seguimiento, que de hecho era Gerardo, mi tío Gerardo. Tu tío. Es que sabes que es lo peor, que me imagino a mi abuelita diciéndoselo. Sí, así. Oye, es que ahorita que decías de Gerardo, yo tengo un recuerdo y ahorita como que me hizo clic. Gerardo lo conocimos porque yo tuve que ir con él, ¿no? Así es. Entonces, sí. A mí me sacó de un tema que ya luego les platicaremos, importante, y la verdad es que quedé sin ninguna secuela ni nada, y pues sí se nos hizo el mejor neurólogo de todo el mundo, ¿no? Y yo me acuerdo que fuimos a buscarlo, así casi que lo agarramos de la mano y le dijimos así porque decía mi mamá que me quería mucho y no sé qué, que ni al caso, o sea, pues era su paciente, ¿no? Era lo que tenía que hacer. Y me acuerdo que fuimos a buscarlo al hospital, creo que fue aquí a la Bene, y de que, oye Gerardo, necesitamos este favor porque mi sobrino, mi nieto, chalala. Y obvio, o sea, literal, fue increíble porque sí se fue con nosotros al hospital y lo llevamos. Y no me acordaba, o sea, no me acordaba de esa parte. Y sí, la verdad es que qué vergüenza, porque no era lo correcto a lo mejor tampoco, ¿no? O sea, ir a buscar al doctor, llevártelo de la mano y meterlo a fuerza al seguro y todo, sí estuvo muy extremo. Sí. No, pues, yo me acuerdo mucho de esa vez y me da mucha risa, pero por mi abuelita, ¿no? Sí, claro. O sea, por cómo lo hizo. O sea, yo creo que si me hubieran explicado de que, oye, venía un doctor a checarte, hubiera sido más sencillo a eso. No digas que es doctor o algo, exacto, ¿no? Claro. Ya hemos platicado que mi mamá era muy chistosa, entonces... Sí, siempre. Veía las cosas de una forma distinta. Sí, claro. Pero bonita. Pero bonita, sí, exacto. Y con mucha inocencia. Mucha inocencia, sí. Y bueno, ya cuando fuimos con Gerardo, justamente, y Gerardo me dijo de que, no, pues has tenido un avance muy bueno, pero sí no creo que llegues a poder hacer como deporte. O sea, siento yo que no vas a poder como hacer, como que correr mucho, siempre vas a tener como que los movimientos muy torpes y tal. Y dije, pues, ok, pero pues al menos ya puedo caminar, ¿no? Llegó un punto en el que me sentía ya muy incómodo con las prótesis y empecé a dejar de usarlas. Sin que me dijera ningún doctor, yo simplemente las dejé de usar. Y sentía que caminaba mejor sin las prótesis que con las prótesis. Y entonces empecé a intentar correr y todo para eso. Y me sentía más cómodo, o sea, como que me sentía más libre y sentía que inclusive las prótesis como que me limitaban. Y entonces decidí ya no usarlas. Lo que sí es que sí me afectó muchísimo la parte de las relaciones interpersonales, porque pues como que yo me sentía menos que los demás niños por mi condición. O sea, como que yo decía de que si me gusta una niña, no va a querer andar conmigo porque, no sé, o sea, todo el mundo sabe aquí que yo soy el de las prótesis, ¿no? Entonces como que siempre me sentí como muy limitado y me sentí como muy relegado en esa parte, pero ya fue hasta, o sea, como que a mí el doctor me dijo, no vas a poder hacer deporte, y a los 15 años, ya cuando estaba terminando la secundaria, decidí empezar a ir al gimnasio. Y empecé a entrenar y conocí a una persona que agradezco mucho, que fue mi entrenadora, que se llama Mari. Ella es una señora muy mamada, ya grande. Yo le expliqué desde el principio de que mira, yo tuve esta enfermedad, así. Y me dijo, no te vamos a tener compasión. Vamos a entrenar. Si tú te comprometes, yo te voy a entrenar de forma personalizada y no te voy a cobrar. Órale. Y empecé a entrenar con ella y sí, ella me empezó a poner entrenamientos muy pesados
y sentí algo raro porque la sensibilidad de mis piernas no las había recuperado al 100% ni de mis manos, pero mientras estaba en el entrenamiento empecé a sentir diferente, o sea, sentí como que mis músculos estaban como que activándose y me gustaba mucho hacer ese entrenamiento hasta que llegó un punto en el que ahora sí, ya bajé mucho de peso, me entrenaba. ¿Te pusiste mamado? Me puse mamadillo, y fue cuando regresé con Gerardo por última vez, esa fue la última vez que lo vi. Le dije de que, oye, pues mira, ya estoy entrenando y esto y lo otro. Y me dijo, la verdad me sorprende mucho el avance que tuviste, pero sí te noto algunas secuelillas al caminar en tus manos. Y pues eso sí, o sea, nunca, pues, o sea, no vas a poder tener como algún deporte en el que necesites mucha coordinación o algo por el estilo. Y después bailabas. Y después, Si es justamente... que lo que él le dijera que no pudiera hacer, él lo iba a hacer. Sí, no, justamente cuando él me dice que no iba a poder meterme algo de coordinar, me dije, es que pues a lo mejor si lo intento, así como con el gimnasio, lo logro, ¿no? Y fue cuando me empezó a meter a academias de baile y empiezo como pues, a bailar, ¿no? Y efectivamente notaba muchísimo la diferencia entre mi persona y los demás, que tal cual era así que pues ellos se podían mover súper padre y coordinaban, y yo a veces como que me quería ir a la izquierda y me iba a la derecha, entonces como que raro todo, ¿no? Pero a pesar de que nunca destaqué tanto como buen bailarín, me gustaba mucho hacerlo. Ah, no, pero sí bailabas muy bien. Sí, o sea, yo llegué bailabas a ver muy videos padre. tuyos, o sea, donde la verdad es que ni se te notaba que tenías una limitación, ni se te notaba que no tenías coordinación, y hasta luego te contrataban para eventos. O sea, Sí. la verdad es que sí lo hiciste muy bien. No, es que al principio era así como esa parte, y ya cuando entré a la universidad, como que ya para ese punto realmente no se me notaba que alguna vez haya tenido como alguna cuestión, salvo si te me quedabas viendo así muy puntual, así de que, a ver, deja chico cómo camina, y ahí ya medio se notaba, ¿no? Pero pues ya realmente yo hacía ejercicio, iba a fiestas, bailaba, salía, ya pues no tenía ningún tema. Fer, y ahorita, hoy, hasta el día de hoy, ¿todavía percibes alguna secuela de Guillain-Barré? Sí, fíjate que el año pasado estuve pasando como por mucho estrés laboral. Entonces, un día me levanto en la mañana y siento el mismo dolor que sentí en mis pantorrillas. Es como que algo que nunca se te olvida. O sea, el mismo dolor que sentí en las pantorrillas cuando era niño, lo sentí. Y entonces sentí debilidad en las manos. Y ahí sí yo sentía que mi corazón latía como un poquito más lento y que mis pulmones no funcionaban al 100. Y ahí te dio miedo otra No, vez. hombre, yo me puse bien histérico. Dije, ¿por qué? Porque en ese entonces de menos, por mis papás tenía seguro. Ajá, ahorita ya no. Por andarle jugando al abogado independiente, Al seguro empresario. no tenía, ¿no? Entonces dije, ¿cómo le voy a hacer para pagar un tratamiento de quién sabe qué cuánto cuestan ahorita, ¿no? Entonces yo le hablé a mi tío que es doctor, le dije, oye, me siento así, creo que eso otra vez me está dando Guillain-Barré. Y... A tu tío Gerardo. No, ahora fue a mi tío Adolfo. Le dije, oye, pasí, y ya me dice de que no, te voy a conseguir una cita con el mejor neurocirujano, que no sé qué. Me consigue la cita, pero él antes de que fuera me pide como un estudio que se llama electromiografía. La electromiografía ahora se usa para diagnosticar a las personas que tienen Guillain-Barré. Ujú. ¿Por qué? Porque te meten unas agujas a los músculos Y ven la electricidad. y ven las señales eléctricas en una pantalla que tu cerebro manda, ¿no? Okay. Entonces, si al momento de que te ponen las agujitas no llegan las señales como tienen que llegar, pues puedes estar o ya teniendo el síndrome de Guillain-Barré o ya iniciando, ¿no? Entonces, cuando a mí me hacen el estudio, la misma doctora que me lo hace lo interpreta y me dice, pues es que no me gusta del todo, pero tampoco me preocupa tanto, porque o bien podrías ir iniciando o puede ser secuela del que tuviste.
porque ese es otro punto importante. Resulta, porque dicen que todo pasa por algo, pero resulta que las personas que tienen o tuvieron Guillain-Barré son más propensas a volver a tenerlo. O sea, Ok. si de por sí es rara tener esa enfermedad, incrementa el porcentaje de tenerlo. Entonces, pues yo por eso me hundí y dije, no, sí, ya la tengo, y bien, bien neurótico, ¿no? Entonces, voy con el doctor, ve mis estudios y me dice, no, mira, vamos a mantenerte en observación las próximas 24 horas, pero yo estoy casi seguro que es secuela de lo que te quedó, porque es muy específico los puntos a donde no te llegan las señales, no es general. Y efectivamente, toda mi vida he tenido como temblorina de mis manos, o sea, desde que me dio la enfermedad, me da temblorina. Y se incrementa cuando tengo nervios o cuando tomo mucho café. Entonces, inclusive, si he llegado a que las tengo de que así, ¿no? O para firmar un contrato o algo, complicado. Y el doctor me dijo que no me preocupara, que vamos a ver, que sí tenía secuela en las pantorrillas y en las manos, que de hecho ahí es como que a lo mejor, ya después me dijo el doctor que quizá me recuperé a un 80% de la enfermedad, pero pues que todavía me quedaron esas secuelillas, ¿no? Que a veces sí me llega a notar que a veces soy medio torpe o algo al momento de moverme, que son pues esas pequeñas secuelas que quedaron. Y afortunadamente al día de hoy pues te podría decir que pues ya no las siento tanto, o sea, ya no O siento sea, no como te tal. limita, no tienes alguna limitación importante en tu día. Hasta hace poco no, nada más que en octubre del año pasado tuve una cuestión con una hernia en mi espalda y me punzó el nervio ciático y sí me quedó lastimado. Pero de Entonces, otra cosa, o sí, sea, fue ya. ya otra cosa Sí, ya. distinta. Sí, Sí, de sí, hecho, sí. o sea, ahorita ya pero eso sí, lo platiqué con el doctor y me dijo que quizá todos, o sea, que de por sí en esa zona quedó como secuela y aparte lo de la punción del nervio ciático, pues es muy difícil la recuperación. Ujú. Me dijo, puede ser muy tardada o puede ser que nunca llegue. Entonces, pues es cuestión de ver cómo va evolucionando. Ya. Oye, Fer, y si tuvieras la oportunidad de decirle algo a tu niño de 12, 13 años sobre lo que estaba pasando, ¿qué le dirías? Le diría que, le diría que se preocupe. O sea, le diría, preocúpate porque si no te pones las pilas, te puedes quedar así. O sea, sí le diría que primero no se limite por lo que le digan las personas que puede o no puede hacer, y que lo intente, o sea, y que no deje de luchar. O sea, que al final del día va a valer la pena todo el esfuerzo y todo el sufrimiento que pasó, porque aparte este tipo de cuestiones te hacen ver la vida desde otra perspectiva. A veces nosotros decimos, que pues X, caminar, ¿no? ¿Qué X es ir al Oxxo, comprarte unas papitas y regresar a tu casa? Pero yo que estuve en una cama donde no podía hacer eso, para mí caminar es algo increíble y de hecho justamente me hice muy adicto a esta parte de correr, de salir a correr en las mañanas. Mucha gente me decía, es que, ¿por qué corres tanto? ¿Por qué sales a correr? Y es que cuando salía a correr me sentía muy libre. O sea, para mí correr era una experiencia muy padre porque no lo pude hacer durante mucho tiempo. Ujú. Y cuando corría me sentía libre, me sentía yo. Entonces sí le diría que no deje de intentarlo hasta que lo logre, porque al final del día va a valer la pena. Oye, Fer, ¿y tú qué le dirías a una persona que está atravesando esta situación o está acompañando a alguien, ya sea un familiar o un amigo? Pues primero que nada, no le diría que lo entiendo porque todos he conocido a algunas personas con esto y tienen perspectivas muy distintas. Conocí a una chica que ella sí se quedó en silla de ruedas, ya no pudo reactivar sus piernas, y pues simplemente le dije que de todas formas hay mucho que tiene que hacer. O sea, al final del día
todos vivimos el proceso de forma distinta y pues lo que les podría decir es simplemente que lo intenten hasta que ya no puedan más, o sea, que lo hagan, porque muchas veces, y de verdad, yo estoy seguro que muchas personas que se quedaron con alguna sintomatología de que a lo mejor ya no pudieron caminar o ya no pudieron hacer esto o lo otro, quizá ellos sí dijeron, pues es que el doctor ya me dijo que no, entonces ¿para qué lo intento? Uh-huh. Entonces, pues digo, al final del día yo creo que la voluntad y la mente son factores determinantes. La actitud, ¿no? También. Exacto, ¿no? Entonces, pues yo simplemente sí incentivaría a la gente a que lo intente, ¿no? A que ya si de plano no se puede, porque pues a veces por más que quieras, evidentemente, no vas a poder, pero que hagan la lucha hasta que de plano ellos genuinamente sientan que no hay manera. Ya. Qué bonito. Pues sí, pues muchas gracias, Fer, por acompañarnos en este primer episodio. Nosotros estamos muy contentos. Yo la verdad es que en aquel entonces que pasó sí fue muy frustrante porque yo no vivía aquí en San Luis, yo estaba estudiando en Tampico y solamente me acuerdo que en alguna ocasión me vine yo creo que unas vacaciones, un fin de semana, y me puse una bata blanca, mi pantalón, y no sé si te acuerdas que llegué al hospital como si fuera doctora. Sí. Y me pude quedar ahí contigo, pero he visto fotos, estuve muy pendiente de tu proceso y la verdad es que me da muchísimo gusto que hayas salido adelante, me da mucho gusto que tus secuelas o lo que tienes ahí a consecuencia de es mínimo, que no te ha imposibilitado o limitado tu día y que te has convertido en un chingonazo en todos los sentidos, como persona, como profesionista. Estoy muy orgullosa de ti. Y de verdad agradezco mucho que hayas estado aquí compartiendo con nosotras y esperamos tenerte en otros episodios porque lamentablemente no ha sido la única mentada de vida, ni tampoco creo que de las más... Última, ni la peor. Ni la peor mentada. Entonces, y ni la última, creo. Y ni la última, todavía nos faltan. Entonces... pues este espacio para ti siempre va a estar abierto las veces que quieras venir a compartir. Nos va a encantar tenerte. Muchas gracias a las dos. Sí, eres una persona muy especial para las dos. Y yo no sabía que íbamos a hablar contigo, pero me emocioné mucho cuando supe que ibas a venir con nosotras a este proyecto. Muchas gracias por invitarme. Gracias. ¿Algo más que le quieras decir a la gente? Pues nada, simplemente que no se limiten por lo que la gente les dice que pueden o no pueden hacer. Sé que al final del día las enfermedades son complicadas, pero pues también está en uno dar lo mejor de sí mismo para poder salir de ese hoyo en el que te encuentras. Vale, pues muy bien, pues ya lo escucharon. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio. Vamos a tener una serie de 3 videos que ya les estaremos contando y pues hasta la próxima. Gracias a todos aquí, chicos. Bye bye. No se olviden suscribirse y darle like. Bye. Bye.